9. Diario de un hijo de la guerra. Abril 2009. Era un cadáver condenado equivocadamente a existir entre los vivos y los fantasmas del pasado que hincaban los dientes en mí. Pasaba los días escondido en la habitación de un hotel. No me apetecía comer otra cosa que chicharrón, huevo y tortillas. Los demás se dieron cuenta, pero eran más tolerantes que el verdugo. También creyeron que con el tiempo me curaría. Sin embargo, yo sabía que un mecanismo definitivo se había quebrado. Mientras tanto, simulaba porque conocía la regla. No es el individuo quien decide abandonar la compañía, sino la compañía la que abandona al individuo. Mi cerebro parecía de atole, y cada noche era peor la confusión. Por momentos odiaba y en otros me aplastaban la tristeza y el miedo. No me desvestía para meterme a la cama. Como había visto hacer al M, ahora yo dormía con todo y botas. Debajo de la almohada escondía una pistola, y entre las sábanas abrazaba un cuerno de chivo. Intenté hacerme frotamientos de cabeza para expulsar las visiones, pero los santos decidieron pasar de mí. Probablemente mi H no había logrado resucitar en Chiapas. Quise mirar hacia otro lado y tampoco pude. Atrás quedó la vieja orilla, y del otro lado del río no había nada. La desconfianza era tan canija que debí protegerme de todos y de todo. Cuando caminaba por la calle me dio por creer que me apuñalarían por la espalda. Extravié la capacidad para distinguir una amenaza real y pasaba horas obsesionado con los gestos o las palabras de personas desconocidas. También el remordimiento devoró mis sesos. Habría querido no ser aquel sujeto que provocó tanto daño. Miré en la televisión un reportaje sobre los Zetas y luego lloré durante 6 horas seguidas. Las escenas de ese programa me hicieron recordar los pueblos que ayudé a erradicar. La memoria me devolvió la imagen de unos niños armados con palos y piedras para enfrentar al brazo armado del Cártel del Golfo. Todos murieron en solo 5 minutos. Me asaltó también el huarache abandonado junto a una fosa donde fueron enterrados más de 30 cuerpos. Igual escuché la súplica de un migrante centroamericano, cercenado de sus 4 extremidades por haber transportado droga para el enemigo. Después de lo ocurrido en el balneario, el verdugo autorizó que me trasladara a Monterrey. Ciertamente no quería tenerme cerca. El descenso al infierno se fue haciendo cada vez más pronunciado. Me habría suicidado de no ser por otra prostituta, que apareció para salvarme. Nos conocimos porque le pagué para ser escuchado. Nunca tuvimos sexo, pero ella supo soportar. Pasó días enteros dedicada a un hombre que hablaba de sí mismo, llamándose puto, castrado, maricón, enculado, y una larga lista de palabras parecidas, siempre referidas a mi falta de hombría. Aquella mujer consiguió más información sobre los Zetas y el Cártel del Golfo que todo el aparato de inteligencia del Estado mexicano. Detalles simples y también peligrosos, secretos políticos. La pobre no supo medir el riesgo que implicaba conocer tan a fondo mi vida y la de mis carnales. Solo sentía pena por mí, un vato capaz de pagar una fortuna a cambio de una oreja que lo atendiera. Durante la 4ª o 5ª ocasión que nos vimos, ella se animó a proponer una solución. Sacó de su bolso una caja pequeña donde había 2 jeringas y un par de papeles amarillos y un par de papeles amarillentos. Me encabroné, a pesar de la botella de whisky caro que traía dentro del cuerpo, porque yo no le hacía a la chiva. También tengo problemas y esto me ayuda para relajarme, insistió la vieja. Me puse de pie y exigí que saliera de la recámara, pero ella no se rindió. No rechaces algo sin conocerlo. Tú lo que quieres es matarme, la acusé.
¿Por qué crees esa pendejada? Esto no mata. Nos inyectamos los dos para que veas que no hay bronca. Caí hipnotizado cuando la vi cocinar la heroína. Luego la observé colocarse una liga gorda en el brazo y decir: si suelto, la jeringa aventará todo y no podré ayudarte. Deja que primero te dé media dosis. Con eso tendrás suficiente. Al final la dejé hacer. Ella buscó una vena útil y ajustó el elástico alrededor de mi brazo. 3, 2, 1. Y experimenté un fuerte calor. Primero sentí que los músculos se me aflojaban, y con ellos los horrores que había coleccionado dentro de la cabeza durante meses. Estaba dormido y despierto a la vez. Escuchaba los ruidos de la calle y del hotel, lo mismo que la respiración de la mujer. Entonces cerré los ojos y miré una película, con las escenas más chidas de mi vida. De pronto, Lluvia entró a esa habitación. Traía puesto su vestido amarillo. Mi cerebro se convenció de que ella había regresado. Estaba ahí hablando con amor. La chiva la trajo de vuelta, y entonces, en vez de llorar, pude reír. Apuntes del periodista, agosto 2015. No es tarea sencilla rescatar la biografía del inventor de los Zetas. Como otros que se han dedicado al oficio del narcotráfico, la vida de Osiel Cárdenas Guillén es elusiva porque se alimenta del mito. Investigando di con un mozo que vivió con él durante los años 90 del siglo pasado, en el sótano del Instituto Nacional de Ciencias Penales, la escuela de la Procuraduría para los Ministerios Públicos y los agentes judiciales. Esa persona dice que Osiel dejó Matamoros para vivir en la Ciudad de México a los 19 años, porque se le metió en la cabeza que quería ser judicial. Lo rechazaron porque no contaba con el certificado de secundaria, así que buscó otra manera de permanecer. Consiguió empleo como entrenador de los perros que tiene esa escuela. Dormía en un cuarto junto a las jaulas. El antiguo mozo afirma que los años como entrenador de Akitas y Rottweilers lo cambiaron para siempre. Ese empleo le permitió seguir insistiendo y un día logró volverse madrina. Así llaman en el medio judicial al ayudante de los comandantes. Después alguien con palancas lo ayudó para obtener una plaza como agente. Entonces buscó regresar a su tierra, Matamoros. Poco tiempo después conoció a Salvador Gómez Herrera, un hombre que recién había hecho dinero transportando droga hacia Texas. Cuando la disputa por el poder en la región se puso al rojo vivo, el Chava Gómez, como se le nombraba entonces, fue tras la oportunidad, porque la compañía estaba descabezada. Siempre pasa así cuando caen los altos mandos. El soldado ambicioso trata de volverse general. Gómez se armó de valor apoyado por el comandante Osiel Cárdenas Guillén, quien le consiguió una falsa patrulla de caminos para que lo custodiara mientras viajaba con libertad por todo el estado. El problema vino cuando los gringos empezaron a decir que el Chava se había convertido en el nuevo líder del cártel del Golfo. En julio de 1998, el comandante Osiel y el Chava Gómez andaban cerca de la carretera que sale de Matamoros con rumbo al mar, cuando un grupo de federales les bloqueó el paso. El comandante Osiel bajó del vehículo y reconoció a varios de sus colegas. Mostró su identificación oficial y pidió que los dejaran continuar. Pero no era a él a quien buscaban, sino al otro sujeto que viajaba dentro del vehículo. A los dos los llevaron a la Ciudad de México, a bordo de un avión de la Procuraduría, y los encerraron en una casa de seguridad. Con sus influencias el comandante Cárdenas consiguió que el COS entrara a visitarlo. El COS es Jorge Costilla Sánchez, uno de sus hombres más leales. Dice Galdino que él metió a la casa de seguridad una maleta con $150,000 en efectivo.
y con ese dinero pagó una gran fiesta donde hubo drogas, música y mujeres. El dinero sobrante lo repartieron entre los policías. Cuando los custodios estuvieron fundidos, el Chava y Ociel salieron caminando de la casa por la puerta principal. Al patrón le encantaba actuar la fuga. Cada vez que llegaba a ese punto de la historia, se ponía en pie y caminaba faramayoso, moviendo las manos como si estuviera en una película de acción. En la calle los esperaba el COS, subido en un carrito jodido para pasar desapercibidos. Se fueron directo a la central de camiones y regresaron a Matamoros. Mientras tanto, en la Ciudad de México, los agentes esperaron 5 días para dar aviso a sus superiores, porque sabían que en cuanto se diera a conocer la fuga serían arrestados. Pasarían un tiempo en la cárcel, pero sus familias no tendrían económicamente de qué preocuparse. La noticia de la fuga salió en la televisión y la Procuraduría puso precio a la cabeza de Salvador Gómez Herrera. El nombre de Ociel Cárdenas no era todavía importante. Los engranes de la empresa estaban urgidos por volver a funcionar a toda su potencia. El problema del negocio no eran las utilidades, sino una estructura que pedía a gritos un jefe capaz de hacerse cargo. Muchos aspiraban a ocupar ese puesto, y por eso estaban matándose. Aunque ninguno había probado habilidad para recomponer las cosas con el gobierno, y la particularidad de este negocio es que no funciona sin la cooperación del poder público. A su vuelta, el Chava Gómez retomó las riendas y su socio comenzó a viajar por distintos lugares del país. De aquella época es el rancho que Ociel Cárdenas compró en Tomatlán, al sur del Puerto Vallarta. Según Francisco Vázquez Guzmán, un asistente de Cárdenas que más tarde testificaría en su contra, cada vez que iba a Guadalajara regresaba con maletas llenas de ropa. Tenía gusto por las camisas, los trajes y los zapatos de marca. Andaba siempre acompañado por el COS, aquel que le llevó dólares a México para comprar su libertad. Algo importante que hizo Ociel durante esos viajes fue arreglarse con los proveedores colombianos. Los invitó al rancho de Tomatlán y les dio el mejor de los tratos. El contacto con la gente de Cali era importante para asegurar mercancía barata y mantener la calidad. El Chava andaba agradecido con Ociel, pues estaba consciente de que el escape de la casa de seguridad había sido obra suya, y estaba dispuesto a pagar como su amigo quisiera. Cárdenas Guillén no dudó cuando el jefe le tendió la mano. En ese momento no le interesaba el dinero, sino sus perros. Quería ladridos y dentelladas, que a una orden suya aniquilaran al enemigo. Si antes ambos se fugaron fue porque tuvieron suerte, argumentó con su empleador. Pero en el futuro no debía dejarse nada al azar. ¿Qué quieres, compadre? Necesitamos contratar a los mejores hombres para que nos protejan, respondió Ociel. ¿Qué necesitas? Chingos de lana, respondió el entrenador de perros. Nos está yendo de poca madre, así que con los dólares no hay pedo, cuenta Francisco Vázquez Guzmán, que concedió el Chava Gómez. Días después de aquella conversación, Arturo Guzmán de Sena se convirtió en el primer soldado con quien Cárdenas Guillén pudo emprender su nueva estrategia. El Chava se portó generoso con la paga para este militar formado en Estados Unidos. Según Galdino, el primer encargo que de Sena recibió fue cerrar el burdel en Reynosa, porque en el Yeli se espiaba a los clientes y la información iba a dar directo a las oficinas de la DEA. En venganza porque los gringos habían ordenado la detención del Chava, Arturo también recibió la instrucción de chingarse a la patrona, porque dizque era agente extranjera. El Mataamigos, marzo 1999.
La única vez que vi al Chava Gómez, tenía una bala dentro de la cabeza. Otro compa y yo fuimos avisados de un cuerpo tirado por el rumbo del mezquital. Nadie investigó su muerte porque en aquel entonces había tantas muertes que nadie hubiera podido averiguar un carajo. Yo no sabía entonces qué tan importante era Ociel Cárdenas Guillén, y tampoco que Guzmán de Sena ya trabajaba bajo sus órdenes. Mientras Ociel andaba de viaje en Tamaulipas, el Chava perdió el piso, o al menos eso fue lo que Arturo reportó a su nuevo jefe, que andaba igual de ostentoso como antes de que los agarraran. No había entendido nada. Si la DEA ya lo había puesto una vez, no tardaría en ponerlo de nuevo, y en la siguiente ocasión no habría ni cómo rescatarlo. Entonces Cárdenas decidió tomar cartas en el asunto. De Sena nos presumió tiempo después que la decisión de eliminarlo la habían tomado juntos. Para ese momento el patrón ya tenía en la mano los pelos de la burra, el contacto con Cali y amigos en el gobierno. La compañía no podía perder un rumbo que apenas se había compuesto. Fue a principios de marzo de 1999 cuando el patrón llamó a Gómez Herrera y lo invitó a comer a un restaurante que los dos conocían en la playa. Pasó a buscarlo en una troca, discreta, junto con Arturo, quien iba sentado en el asiento trasero. El conductor sugirió que viajaran sin escolta para no llamar la atención. Al fin que con De Sena bastaba para estar protegidos. Les dio mucho gusto verse, contó Arturo, y que iban a broma y broma. Ociel Cárdenas era bueno para hacer reír a la gente, y por eso el Chava no se enteró de la trampa. A la altura del mezquital, entre pendejada y pendejada, Arturo metió un plomazo dentro de la cabeza del copiloto. Ociel giró el volante y llevó la troca hacia un terreno con hartos matorrales. Cuando se aseguraron de estar solos, De Sena bajó al muerto y lo puso de rodillas con la cabeza contra el suelo ardiente. Volvió después a subirse al asiento trasero y concluyeron juntos el viaje en el restaurante preferido del Chava, ubicado al sur de Playa Bagdad. Mientras comían, dejaron lavando la troca en un estacionamiento cercano. Fue ese día cuando De Sena comentó que buscaría al resto de los militares que nos habíamos formado en el Fuerte Hood, porque según Ociel Cárdenas, los familiares del Chava buscarían revancha. Nueva comisión, abril 1999. Heriberto Lascano llegó a la oficina de la Procuraduría acompañado por mi jefe, el delegado en Tamaulipas. A legua se veía que se habían tomado confianza. El Lasca siempre caía bien parado. A diferencia de Sena, Heriberto tenía mano izquierda. De buena gana le hubiera dado un abrazo, pero Heriberto me frenó con un apretón de mano. Por la manera en que me miró, entendí que estaba encabronado. Se había dejado crecer la melena y llegó vestido de civil. Traía pantalón de mezclilla, playera blanca y una chamarra negra de la policía. El delegado, un coronel bien conocido conectado en México, citó al personal de la oficina para una reunión de rutina donde los agentes deberíamos reportar lo relevante que estuviera sucediendo en el municipio. Salió obviamente a cuento lo del cadáver del Chava, que hallamos en el mezquital, y ordenó que nos preparáramos para la represalia. Los familiares de Gómez Herrera habían amenazado con romper madres para vengar su muerte. Mientras el jefe hablaba, Heriberto tomaba notas. Le sabía bien al cuento del secretario particular. Al final de la reunión, mi coronel dijo que necesitaba hablar a solas conmigo. No me sorprendió cuando el jefe puso sobre la mesa el tema de la patrona del Jellies. Ambos éramos clientes del lugar y él sabía que yo me la vivía ahí dentro. Pero el Lasca no permitió que divagáramos. ¿Sabías tú que ahí se espiaban a los clientes? ¿Que ahí se espiaba a los clientes? La pregunta me puso fuera de la cancha y tuve que detenerme para no responder una pendejada.
Con calma expliqué que cuando acompañé a Hania para que recogiera sus chingaderas, después de que nos enteramos de la muerte de la patrona Janet, husmeando por el Jellies di con una habitación donde había monitores rotos y cables arrancados. Esa vieja era oreja de la DEA, escupió con desprecio Lascano. No chingues, dije, y fui sincero. Por las conversaciones que tuve con la patrona, creí que trabajaba para el cartel de Juárez. Pero me guardé esa información. ¿Estás seguro de lo que dices? Intervino impaciente el delegado. Hania jamás me dijo nada, y dudo que ella lo supiera. ¿Dónde está tu vieja ahora? Quiso saber el Alaska. El día que mataron a la patrona agarró sus cosas y se largó de Reynosa. No estarás protegiéndola, cabrón, insistió Heriberto. Respondí que no. Está bien. Cerró la charla el delegado. Me habían dejado como hielos dentro de un congelador. Pero qué pendejo. ¿Quién más que los gringos para invertir en tanta tecnología en una casa de putas de la ciudad más pincha de la frontera? Temí que mi pendejada pudiera salirme jodidamente cara. Aquí el cabo Lascano tiene otras cosas que hablar con usted, mencionó el delegado y nos despedimos con un saludo militar. Ya solos, Lascano propuso que fuéramos a tomar una cerveza. Respiré hondo, recogí la pistola del cajón de mi escritorio y salimos de la delegación. Subimos a la camioneta y, como solía hacer con Rejón cuando recién llegamos a Reynosa, nos pusimos a dar vueltas por la ciudad con el aire acondicionado a toda potencia. Te juro que no sabía lo de Janet. No tenía ni puta idea de que era espía de los gringos, precisé. Cometiste un error cuando nos llevaste a ese burdel, cortó Heriberto tajante. Yo solo quería que la pasáramos bien. El aire enfriado salió por las rejillas. A otra cosa, mariposa, propuso finalmente Lascano. Se relajaron los músculos detrás de mi cuello. Nos mandaron a la boca del lobo, dije, refiriéndome a Tamaulipas. Por eso no debemos dividirnos, reviró Lascano. ¿Qué has sabido del resto?, interrogué. Hay una misión que nos juntará de nuevo. ¿Me van a sacar de Reynosa?, pregunté con la esperanza de escuchar una respuesta afirmativa. Solo sé que el delegado quiere que apoyemos a un comandante, uno que se encarga de tranquilizar las cosas por aquí. ¿Un principal? Algo así, repetí. Una cosa más, cabrón, concluyó el Alaska. ¿Qué? Con los gringos nada. No mames, innecesario aclararlo, carnal. Pues solo para que no vuelvas a equivocarte. No dudes, contigo donde digas. Vale, pues. Nos despedimos en la puerta de la Procuraduría y no volvimos a vernos hasta 15 días más tarde, cuando el delegado nos asignó la nueva comisión. El M. Mayo 1999. Tal como Lascano anunció, el coronel llamó para decirme que, por tiempo indefinido, prestaría servicio de escolta para un oro. Debía entregar mi escritorio y la unidad que me habían asignado a otro sargento que estaba por llegar a Reynosa. Cada vez éramos más los militares que trabajábamos como policías judiciales. Mi sucesor también había recibido entrenamiento en Estados Unidos, pero no fue al Fuerte Hood. En Matamoros me citaron en una residencia impresionante. Pensé que trabajaría para el gobernador. Era un búnker enorme e impenetrable. Tenía un zaguán blindado, muros y malla ciclónica de más de 3 metros de alto que rodeaban los límites de la propiedad. Adentro el jardín era inmenso. Parecía un parque público,
La alberca era larga, y la casa principal tenía 3 niveles. Debía hacer falta un ejército de empleados para mantenerla limpia, pero no vi a ninguno. En cambio, detecté a 9 hombres armados con rifles AK-47, cada uno acompañado por un perro de ataque. Los guardias llevaban pechera para guardar cargadores, granadas y pistolas 9 milímetros. Todo estaba en silencio, porque fui uno de los primeros en llegar. Me dio un gran gusto el reencuentro. No sabía que la convocatoria era para los integrantes del Grupo Z. Por cuanto me había dicho Lascano, supuse que además de él estarían Arturo Guzmán de Sena, el Homer, Óscar Guerrero, Rejón y acaso Betancourt. Pero en total respondimos 21 al llamado. A la mayoría nos había sentado bien el sueldo de la Procuraduría. Habíamos ganado peso y pelo. Clarito se veía que debíamos volver a hacer ejercicio. Efraín Teodoro Torres había sido enviado a Veracruz. Otros estuvieron en Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Allí me enteré de que ya contábamos bajas entre los 45 originales, con muertos, desaparecidos y algunos desertores. Por ejemplo, de Juan José Salas no volvió a saberse nada, tampoco de Norberto Buenrostro, y dicen que José Pablo Pineda dejó el ejército. De algunos podía pensarse que se habían pesado del lado del crimen organizado, pero esos nombres no se dijeron en voz alta. Seguro que el Oro estuvo observando mientras nos saludábamos. Tardamos en verlo bajar unas largas escaleras que lo llevaron al patio donde nos había reunido. Lo acompañaba una mujer hermosa que guardó silencio mientras saludaba. Ese hombre calvo y de complexión robusta, aunque no era alto, sabía dirigirse de manera amable a la gente. A través de unos anteojos finos, miraba con firmeza y también hablaba con seguridad. Tenía gusto por lo bueno. Detrás de él se pararon 2 hombres que no formaban parte de su cuerpo de escoltas. Supuse que eran asistentes, madrinas o algo así. «Buenas tardes, muchachos», comenzó diciendo. «Gracias por haber venido tan puntuales. Su misión desde hoy será importante. En sus manos estará mi seguridad y la de mi familia. Van a resguardarme para que yo pueda hacer mi trabajo. Viajo por la República, así que no estarán quietos. En todo momento andarán conmigo. Donde coma, ustedes comerán. Donde me hospede, ustedes me hospedarán. Y donde me empede...» Hice una pausa. «Pues ustedes igual». La mayoría reímos con la broma. Detrás de la casa se encuentran estacionadas las unidades que utilizaremos para desplazarnos. Todas son modelo del año y están blindadas. Deben saber que, por cuestión de seguridad, las vamos a estar cambiando, pero ustedes se encargarán de que siempre lleven las mismas placas. Así que apenas llegue una camioneta, deberán sacar la matrícula de la vieja unidad y colocarla en la nueva. Siguió dando instrucciones durante unos 10 minutos más, hasta que nos informó que esa misma noche lo acompañaríamos a una reunión de trabajo que tendría fuera de la residencia. Contábamos con un par de horas para dejar nuestras cosas y asearnos en las habitaciones localizadas detrás de la mansión, junto a los estacionamientos. Esa vez el Oro no dijo su nombre, pero aclaró que había una clave para referirnos a él. «Soy el M y nada más, ¿de acuerdo?» 1 hora y media más tarde estábamos listos para recibir sus órdenes. Arturo Guzmán de Sena se aproximó para decirme que yo sería el chofer del principal. Al parecer habían informado al M que en eso yo era el más chingón. En el estacionamiento había 5 camionetas nuevecitas, una Escalade donde viajaría el patrón y 4 Suburban. Al volante de la Escalade me encontré con que el copiloto sería Heriberto Lascano. En la primera hilera de asientos traseros irían el M y Arturo Guzmán de Sena, y detrás, Rejón y Betancourt.
El resto de los escoltas se habían organizado ya en los otros vehículos de la caravana. El convoy lo abría una patrulla de caminos que en las puertas llevaba pintado el número 0751. Tanto me llamó la atención que no tomé nota para luego preguntar con mis compañeros de la delegación de Reynosa por el sector al que pertenecía ese carro oficial. Por ellos luego me enteré de que se trataba de una patrulla falsa. Quienes habíamos tomado el curso de escolta, guardia y protección en el Fuerte Hood, sabíamos desenvolvernos como una máquina perfecta. Heriberto era el responsable de trazar la logística. En cuanto llegamos al lugar donde el M tenía su cita, un restaurante ubicado en medio de un huerto grande de árboles frutales, ordenó que el resto se desplegara para asegurar el perímetro. Cuando por radio le comunicaron que todo estaba en orden, Arturo Guzmán de Sena descendió de la Escalade. Luego Heriberto y de Sena caminaron delante del principal, mientras que Rejón y Betancourt lo siguieron a unos cuantos pasos de distancia. Las personas con quienes el M debía reunirse contaban con su propio cuerpo de seguridad, pero esos escoltas eran en todo distintos. Mientras nosotros íbamos vestidos con uniforme de la policía judicial, los otros llevaban ropas de paisano, pantalón de mezclilla, camisa a cuadros, cinto piteado, botas de punta y sombrero ranchero. Fue evidente que se sintieron incómodos al vernos llegar, porque cada grupo armado se ubicó en un extremo distinto del restaurante. Por supuesto que no había más clientes esa noche. El local había sido reservado para celebrar una reunión discreta. El M pasó varias horas conversando con sus invitados. Casi al finalizar, por instrucciones de Lasca, me aproximé a su mesa para preguntarle al M si quería que fuéramos preparando la caravana. Antes alcancé a ver que el patrón recorría unos álbumes con fotografías de casas, autos deportivos y sobre todo de perros. Enormes perros de pelea premiados en distintas competencias. Después de responderme, nos movilizamos cada uno a su respectivo vehículo y volvimos al búnker.